Hola, buenas tardes, mis pequeños. Nos volvemos a encontrar y vamos a trabajar hoy lenguaje y comunicación. Vamos a ver un hermoso texto, parte de un texto, digamos, de un cuento, que se llama Mil grullas. ¿Se acuerdan de las grullas? Este texto vamos a trabajar la comprensión lectora, pero también nos va a ayudar para recordar qué son los sufijos, ¿ya? Ahí vamos a ir recordando algunas cositas. Así que, preparados para trabajar y realizar las actividades sugeridas para el texto Mil grullas. Primero, vamos a iniciar en la página 102 del libro de lenguaje, página 102. Y ahí dice, te invitamos a leer una parte del cuento Mil grullas, que relata la historia de un niño y una niña que viven en un contexto histórico muy difícil. Ya van a ver por qué es difícil ese contexto histórico del que nos hablan aquí. Mil grullas es un texto de la señora Elsa Bornemann, que es una escritora argentina, ¿ya? Ella nació el 20 de febrero de 1952 y falleció el 24 de mayo del 2013 en Buenos Aires, ¿ya? Es una connotada escritora de textos para jóvenes y niños. Bien, iniciaré la lectura. Dice así. Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima se había desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a las noticias de la radio, que hablaban de luchas y muertes en todas partes. Ahí tenemos una palabra destacada que es sobresalto, ¿verdad? Ahí vemos el vocabulario. Sobresalto significa miedos o sustos repentinos. Continuemos la lectura. Atentos, mis pequeños. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras, estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. No tengo hambre, le mentía a Toshiro cuando veía que la niña apenas sí tenía 2 o 3 galletitas para pasar el mediodía. Te dejo mi vianda. Y así iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. Hermosa la historia. Esta es una parte, ¿cierto? Un fragmento de este cuento Mil grullas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la palabra ansioso y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo, dice, ¿cierto? Y ansiosos significa deseosos. Luego dice la ración de batatas que había traído de su casa. Y batatas son las papas, ¿ya? Es la comida que él traía desde la casa para almorzar. Y luego tenemos
la palabra vianda, que dice, te dejo mi vianda. Y la vianda es la colación o la comida que el niño traía. La primera actividad que se nos sugiere aquí en la página 103 del libro de lenguaje dice la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que el mundo era nuevo para Naomi y Toshiro? Y les piden a ustedes explicarlo con sus propias palabras, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el mundo era nuevo para Naomi y Toshiro? Bueno, en este caso se refiere a que había muchas cosas que Naomi y Toshiro no conocían, que estaban descubriendo el mundo y por lo tanto muchas de las cosas que veían eran nuevas para ellos, ¿cierto? Eso es que están descubriendo el mundo como ustedes, que también están en ese proceso de descubrir lo que les rodea. 2. Subraya en el texto dónde y cuándo transcurre la acción. Luego, completa la reseña del cuento. Aquí detienes el video y te vas al texto rapidito a buscar en qué lugar transcurre esta historia, este cuento. ¿Dónde? ¿Ya? Y luego continúas conmigo completando. Dice así, el cuento Mil Grullas se trata de un niño llamado Toshiro y una niña llamada Naomi, que viven en Hiroshima. ¿Dónde queda Hiroshima? En Japón. En el año 1945. Ahí está, ¿cierto?, situado el cuento. Cuando su país estaba en guerra. Ahí completamos, ¿cierto?, la reseña del cuento. Recuerda, los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Tenemos ahí Toshiro, Naomi, que son el nombre de los personajes, son sustantivos propios. Hiroshima, que es el nombre de la ciudad, y Japón, que es el nombre del país. No olvides emplear y escribir correctamente las mayúsculas. Número 3. Aquí ya vamos en la página, ¿cierto? 104. Dice, ¿cómo es el ambiente en que se desarrolla la acción? Identifica 3 características. ¿Cómo perciben ustedes el ambiente en el fragmento que yo les leí? Pues bien, es un lugar lejano, ¿cierto? ¿Dónde transcurre la historia? En Japón. Existe un ambiente de sobresalto y miedo. ¿Por qué? Porque se encuentran en plena guerra, mis pequeños, ¿cierto? Se siente que no están bien las cosas, escasea el alimento. Desde la perspectiva de los niños, de Naomi y Toshiro, es un mundo más agradable y cálido, pues ellos no están plenamente conscientes de la guerra. ¿De qué están preocupados ellos? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿De qué se están preocupando ellos? De lo que sienten el uno por el otro, ¿cierto? Esa atracción, ese amor que sienten el uno por el otro. 4. ¿Qué hacía Toshiro para demostrarle a Naomi cuánto la quería? ¿Recuerda lo que hacía él? Toshiro, ¿verdad? Le regalaba a Naomi parte de su bocadillo y le mentía diciéndole que no tenía hambre para que Naomi no tuviera vergüenza de comer su colación, ¿cierto? Qué bondadoso es Toshiro. 5 dice, escribe una anécdota, ahí hay un espacio, ¿cierto? Para que ustedes escriban una anécdota en que hayas sido generoso o generosa con alguien para demostrarle tu afecto o amistad. Recuerda contar dónde pasó, cuándo y quiénes participaron. Eso es personal, así que ahí tienes el espacio suficiente, ¿cierto? Para que puedas escribir en tu libro, en la página 104, una pequeña anécdota, ¿cierto? Donde tú fuiste generoso con alguien, generoso o generosa con alguien. ¿Qué es ser generoso? Es como lo que hizo Toshiro, ¿cierto? Es cuando le damos a otro, le otorgamos cosas al otro, y no solamente material, sino que tiempo, cariño, ¿cierto? No todo tiene que ver con lo material. Así que escribe, ponte a escribir tu anécdota, recuerda iniciar con mayúscula, después de los puntos también iniciar con mayúscula, emplear coma y conectores para que quede tu anécdota bien redactada. Lee la siguiente información sobre el lugar donde ocurre la historia. Ojo con eso. Este es el contexto histórico. Hiroshima es una ciudad de Japón.
Está ubicado en el continente asiático, ¿cierto? En Asia. Sobre la que fue lanzada una bomba atómica en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba mató a miles de personas y causó grandes daños y destrucción en toda la ciudad. Otra ciudad que recibió un ataque similar fue Nagasaki, también en Japón. Yo creo que todos hemos escuchado, ¿cierto?, lo de la bomba atómica y lo destructiva que fue. Que hasta el día de hoy, y esperamos que así siga sucediendo, nunca más han bombardeado ninguna ciudad más por la cantidad de muertos y las secuelas que esto deja, ¿ya? Así que ahí está el contexto de por qué ellos estaban ahí casi a punto, ¿cierto?, de que lanzaran sobre ellos la bomba atómica. A partir de esta información que yo les leí, ustedes tienen que formular una hipótesis. Aquí tenemos una palabra que siempre empleamos en ciencias sobre todo. ¿Se acuerdan de la palabra hipótesis? Que es crear una respuesta respecto de algo que no sabemos que puede haber sucedido, pero cada uno puede crear una respuesta respecto de lo que puede haber pasado con estos niños. ¿Ya? ¿Qué pasaría, según ustedes, con Toshiro y Naomi? ¿Qué pasó? Ustedes pueden indicar que ambos niños se vieron afectados de alguna manera por la bomba, o por el contrario, que de alguna forma se salvaron de ese suceso. Ahí cada uno va a crear su hipótesis, cada uno me va a escribir ahí qué cree que pasó en el cuento después de donde quedamos, ¿cierto? ¿Qué pasaría con estos niños después? Ustedes van a formular su propia hipótesis, su propia respuesta, su propia idea de lo que creen que puede haber sucedido. 7. Dice la actividad 7 de la página 105 del libro. Encuentra el sufijo en las siguientes palabras y enciérralo. Luego escribe el significado de cada uno y crea una oración. Ojo, antes tenemos que recordar qué era el sufijo. Lo vamos a recordar primero. Los sufijos son partículas, aquí, ¿cierto? Partículas, que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Tenemos los sufijos, que son las que se añaden al final de la palabra, pero acuérdense que también tenemos los prefijos, que son las que se añaden al inicio de una palabra. En este caso nos están pidiendo, ¿cierto?, trabajar con los sufijos, que son partes, ¿cierto?, partículas, que se añaden al final de una palabra para formar otra. Y aquí tenemos, si a niño yo le añado el es, formo la palabra niñez. Si a ventana yo le agrego, ¿cierto?, le añado illa, formo la palabra ventanilla. Si a cariño le agrego la partícula oso, ¿cierto?, la parte oso, formo la palabra cariñoso. Si a camión le agrego el ero, formo la palabra camionero. Si a ventana le agrego el illa, formo la palabra ventanilla. Entonces, volvamos a leer. Los sufijos son partículas, son partes que se añaden al final de alguna palabra, como está aquí, ¿cierto?, para formar otras nuevas. Ahí estamos recordando qué son los sufijos. Pues bien, la primera palabra que tenemos aquí es galletita. Y me están pidiendo primero el significado. Significado de galletita. Yo fui directamente al diccionario y decía, pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o confituras diversas, que dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados en formas varias, se cuece al horno, ¿ya?
¿Qué oración puedo formar con esa palabra galletita? Esta es mi oración. Ustedes pueden perfectamente escribir una distinta. Recuerden, yo nunca olvido que al iniciar una oración debo iniciar con mayúscula y cuando la termino de escribir debe llevar un punto final. Y dice mi oración, la galletita de chocolate que mamá me regaló estaba muy rica. ¿Ya? Ojo con esto, miren. El sufijo ita o ito, se refiere a un elemento muy pequeño o puede ser utilizado con un sentido de ternura, como pequeñito, ¿cierto? El sufijo entonces ito o ita se refiere a un elemento muy pequeño o puede ser utilizado con un sentido de ternura. Camioncito, tacita. Enseguida teníamos la palabra senderito, ¿ya? También fui al diccionario a ver el significado y significa camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente para el tránsito de peatones y del ganado menor, ¿ya? ¿Qué oración se me ocurrió a mí? Esta es mi oración, ustedes tienen que escribir la suya. Lucas y Carlos regresaron a casa caminando por el senderito del bosque. ¿Ya? Y aquí fíjense, inicié con mayúscula, pero no solo por iniciar, porque además Lucas es un sustantivo propio y Carlos también está escrito con mayúscula porque es un sustantivo propio. Tienen que fijarse en eso y no olvidar. Finalmente, agregué aquí el así voy, que es nuestra autoevaluación, mis pequeños, que muchos de ustedes no completaban en su libro y es importante que la tengan presente y no la dejen sin completar. Dice, número 1, después de revisar tu trabajo junto a tu profesora o profesor, que es lo que estamos haciendo, evalúa tus aprendizajes, pinta los cuadros que consideres logrados. Y aquí solo los cuadros que tú consideres logrados, tienen que solo pintarlos. Dice aquí, aplico la estrategia de recapitular cuando leo, o sea, si no entiendo algo, no me recuerdo, vuelvo a leer. Describo el ambiente en que se desarrolla la historia. ¿Fueron capaces ustedes solitos, antes de que yo diera alguna respuesta, de describir el ambiente en que se desarrollaba esta historia de Mil Grullas? ¿Formulo hipótesis a partir de lo leído? ¿Pudieron hacerlo, pequeños? Defino y uso palabras reconociendo el sufijo. Escribo anécdotas relatándolas con claridad. Ustedes, al terminar de desarrollar su trabajo, tienen que ver cuál de estas ustedes han logrado y las pintan, ¿cierto? Nada más. Y luego en la 2 dice, escribe un compromiso para mejorar tus aprendizajes y escoge a un amigo o amiga para que sea tu testigo. Bueno, como en casa, ahora están con la familia, pueden escoger a la mamá, al papá, a un hermano, ¿cierto? Para que sea su testigo. Pues bien, aquí completan yo y escriben su nombre. Yo, Mabel Leiva Calderón, me comprometo a mejorar mis aprendizajes y tengo como testigo a mi mamá. En este caso, en mi caso, ustedes pueden colocar ahí a mi papá, a mi abuelita, a mi tía, a quien usted quiera que sea su testigo. Luego, aquí firma el titular, es decir, firman ustedes, y aquí firma su testigo. O sea, la persona que ustedes eligieron, ¿cierto? Para que fuera el testigo de este compromiso. Así que es un compromiso de caballeros y va a quedar firmado aquí. Cuando yo vuelva a revisar los libros voy a ver si lo han cumplido o no. Y hemos terminado, mis pequeñitos, hemos terminado por hoy y espero que sigan mi consejo, mis pequeños, y realicen inmediatamente sus actividades. No acumulen, apenas llega el video a casa, comiencen a desarrollarlo. Nos vemos, mis pequeñitos, un abrazo enorme y que tengan un feliz fin de semana. Adiós.